Muy buenas, mujer poderosa, hombre poderoso. Un placer tener siempre al otro lado tus ojos, tus oídos, prestando atención a cada uno de mis contenidos. Vamos a por la cuarta masterclass de la semana. Esta masterclass se llama responsabilidad emocional, que es un término que se habla mucho ahí fuera. Entonces vamos a definir exactamente qué es ser responsables emocionalmente dentro de un vínculo, dentro de una pareja, y qué no es ser responsables emocionalmente dentro de ese vínculo. Este término también se conoce como responsabilidad afectiva. Por si ahí fuera consumes más vídeos sobre esta temática. En concreto también el tema de la responsabilidad afectiva va destinado para heridas de rechazo en exclusiva. ¿Por qué? Porque las heridas de rechazo son personas que evaden muchas responsabilidades y son personas que evaden sus propias emociones y por lo tanto evaden el resto de las emociones externas. Las heridas de rechazo no miran sus propias emociones, no son responsables afectivos o afectivas con ellas mismas, con ellos mismos, y por lo tanto no pueden ser responsables afectivos hacia afuera. Y en muchas ocasiones, pues sus vínculos no manifiestan esta responsabilidad emocional. Desde la herida de rechazo nos hacemos ghosting a nuestras propias emociones y hacemos ghosting también emocional a las emociones del otro. Entonces, vamos allá. ¿Qué es la responsabilidad emocional? Son dos términos. Desde mi punto de vista, la responsabilidad emocional engloba dos puntos muy importantes. Mi propia responsabilidad emocional, en primer lugar, y en segundo lugar, las emociones de la otra persona. ¿Esto qué significa? ¿Que somos responsables de nuestras emociones y también de las de la otra persona? No. Para nada. Yo soy responsable de mis propias emociones. Pero tengo que saber que estoy lidiando con personas a mi alrededor que también tienen un campo emocional. Y que aunque yo no quiera, la interacción de mi campo emocional con el campo emocional del otro va a generar turbulencias a nivel ego, tanto dentro de mí como dentro de la otra persona. Porque todos y todas tenemos ego. Iremos matizando. Entonces, responsabilidad emocional engloba dos términos, el primero y el más importante. La responsabilidad sobre mis propias emociones. La capacidad que yo tengo para ver y observar mis propias emociones. La capacidad que yo tengo para sentir mis propias emociones y para transitarlas. No se trata solo de sentir mis emociones, porque si las siento, simplemente me voy a dejar llevar por ellas. Pero si las siento y las transito y las gestiono,
Yo tomo el control sobre mis emociones. Si no las transito ni las gestiono, mis emociones van a tomar el control sobre mí. Por lo tanto, la responsabilidad afectiva primero nos lleva hacia adentro, hacia nosotras, hacia nosotros. Tomo la responsabilidad de mis propias emociones. Investigo qué significan mis propias emociones. Encuentro el sentido de sentir lo que estoy sintiendo. Porque si yo le encuentro ese sentido a lo que estoy sintiendo, puedo ver la situación que tengo delante con mi pareja o con cualquier otra persona de una manera más neutral. Si yo no me paro a observar mis emociones, automáticamente lo que estoy viviendo fuera lo voy a ver de una forma distorsionada, desde mi ego. Y si yo lo veo desde mi ego, nunca voy a ser responsable afectivo con el exterior. Que digamos que la responsabilidad afectiva con el exterior tiene que ver con nuestra empatía, con nuestra capacidad para entender que el otro también está viviendo unas emociones en el justo momento que estamos compartiendo. Pero yo no sabré mirar las emociones del otro, yo no podré desarrollar la empatía por las emociones del otro hasta que yo no desarrolle la empatía por mis propias emociones, hasta que yo no desarrolle mi propia inteligencia emocional. Por lo tanto, el primer paso para practicar una responsabilidad emocional es autoobservarse, entenderse emocionalmente, entender lo que siento en este justo momento, porque lo que siento en este justo momento, si me dejo llevar por ello, va a hacer que yo distorsione la realidad, que no mire lo que está sucediendo aquí fuera de una manera neutral y por lo tanto me va a quitar la responsabilidad afectiva dentro de ese vínculo y no voy a desarrollar esa mirada hacia las emociones del otro, ese mínimo de empatía que necesitamos. Ahora veremos dónde está el límite en la responsabilidad afectiva o emocional, según avancemos más en la masterclass. Ahí tenemos el primer término, que desde mi punto de vista engloba la responsabilidad emocional. El segundo término es la responsabilidad emocional hacia afuera. ¿Qué significa esto? Pues que yo tengo que ser consciente que todo lo que hago y lo que digo y lo que llevo hacia afuera tiene una repercusión en mi entorno. Todo lo que yo hago o digo, pues evidentemente sale hacia afuera. Por lo tanto, si yo no me preocupo nunca por lo que hago o por lo que digo, me convierto en una persona egoísta, narcisista, porque me da igual. Yo soy totalmente honesto, sincero. Voy aquí con mi verdad, que es como un martillo pilón, lo llevo hacia afuera y anchas Castilla, me da igual lo que el otro sienta, me da igual lo que yo provoque con mis palabras, me da igual, hago sincericidios. Eso no es responsabilidad emocional. La responsabilidad afectiva emocional hacia afuera es saber que yo, evidentemente, tengo que ser coherente con mis emociones. Y si mis emociones me dicen que por allí no quiero ir, está bien, por ahí no quiero ir. Pero tengo que saber que a la otra persona que le tengo que decir por ahí no quiero ir, también tiene emociones,
también tiene ego y que no se lo puedo decir de cualquier forma y que tengo que saber que la otra persona quizás tampoco está a mi mismo nivel de crecimiento emocional o a mi mismo nivel de conocimiento emocional. Y está claro que no somos responsables del grado de conocimiento o de autoconocimiento de la otra persona, pero tenemos que saber que estamos lidiando con personas que tienen ego, al igual que nosotras y que nosotros. Entonces todo lo que hacemos y todo lo que decimos tiene una repercusión en el campo emocional del otro, lo queramos o no. Entonces se trata de desarrollar la responsabilidad afectiva hacia afuera, es decir, que yo haga realmente lo que yo quiero hacer, pero que lo haga con el máximo mimo hacia la otra persona. Muchas veces sabemos que la dirección que queremos tomar le va a doler a la otra persona, pues se trata de continuar por esa dirección que queremos ir, pero minimizar los riesgos de hacerle daño a la otra persona. Sabemos que ya de por sí la decisión que voy a tomar le va a hacer daño, pues vamos a ponérselo un poquito más fácil y más bonito para minimizar el dolor que provocamos en la otra persona. De eso se trata la responsabilidad afectiva hacia el exterior, la empatía con el otro. Porque vuelvo a repetir, si yo no tengo esa empatía hacia el otro, pues automáticamente me convierto en una persona fría, distante, que me da igual lo que el otro sienta y al final soy egoísta y me puedo convertir un poco en un narcisista, una narcisista, porque no estoy siendo empático. Entonces, vamos a seguir un poco conversando más sobre esta responsabilidad afectiva. ¿Qué no es responsabilidad emocional? Cuando hay un conflicto entre dos personas, cuando yo me pongo en esta disposición de sí, pero es que mis emociones son mías y las tuyas son tuyas y aquí todo esto te lo estás creando tú en tu cabeza porque necesitas sentirte así, porque tu ego necesita sentirse así, eso no es responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional. Eso es ser agresivos con el otro. Es decir, si yo no filtro lo que digo y lo que hago para hacerlo de una forma más suave, soy agresivo en mis vínculos. Y puedo sanar, vale que no voy a hacerle daño al otro, pero indudablemente el ego del otro se va a sentir dolido si yo soy tajante, lapidario, si yo digo mis sincericidios, si yo no filtro todo eso. Podemos ser autodestructivos con el ego del otro. Entonces, está bien que tú seas responsable de tus propias emociones y que si tú las has gestionado, no tienes por qué sostener las emociones del otro si el otro las está proyectando sobre ti. Pon límites, evidentemente. Pero ponle límites de una manera sutil, ponle límites de una manera más empática. No le confrontes contra un muro de esto es cosa tuya y esto lo estás todo tergiversando tú y esto no tengo nada que ver con todo esto. Claro que tienes que ver con todo eso, porque tú eres el actor o la actriz que el otro necesita para vivir ese conflicto, al igual que tú necesitas a otras personas para vivir tus propios conflictos emocionales. Entonces, no, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver conmigo, esto es solo tuyo. A veces puede ser un poco narcisista también. Está claro que sí, que tenemos razón. Lo que sucede dentro del otro le corresponde al otro mirarlo.
Pero es que yo soy el actor que el otro necesita para vivir esa película, al igual que él o ella es el actor o la actriz que yo necesito para vivir mi película. Entonces, sí, entendamos que aquí cada uno tiene su responsabilidad, pero entendamos también que energéticamente y emocionalmente nuestros campos se entrelazan. Habrá personas que tengan un mayor grado de conciencia emocional, un mayor grado de autogestión emocional, pero eso no te da derecho a ir diciéndole al resto en cada conflicto que eso es cosa tuya, que esto deberías gestionarlo ya porque eres un inmaduro, una inmadura. No te da derecho a hacer eso. A lo que tienes derecho es si te están gritando, si te están proyectando sobre ti sus emociones, es ahora no podemos hablar, si continúas hablando así, pues tengo que retirarme. A eso es a lo que tienes derecho, a protegerte de las emociones del otro. Pero no tienes derecho a ir en modo maestro o maestra a decirle al otro cómo tiene que gestionar sus emociones y a decirle al otro que es su responsabilidad. Porque eso es agresivo. Y eso es meterte en el terreno del otro. Encárgate de lo tuyo y protégete si el otro te está volcando sobre ti sus emociones. Pero no entres a decirle qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, porque eso es ya ser invasivos con el otro. Y tampoco te muestres de una forma fría de esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, a veces en el esto no tiene nada que ver conmigo que hay evasión. Y no queremos ver nuestra responsabilidad. Entonces, vuelvo a repetir que el otro es el actor que yo necesito para vivir un conflicto y que yo soy el actor que el otro necesita para vivir su conflicto. Entonces, primero reviso. Porque si yo aplico de esto no tiene nada que ver conmigo, pero yo no he revisado, estoy siendo narcisista. Si yo reviso y me encargo de mi responsabilidad, entonces sí que puedo decir al otro, oye, esto es tuyo. Con mucho amor, con mucho respeto. Esto es tuyo, lo siento, no puedo cargar con ello. Vale. Si yo reviso cuál es mi responsabilidad, pero si yo no reviso automáticamente esto es tuyo, estoy siendo egoísta, narcisista e irresponsable a nivel afectivo y emocional. Bien. No olvidemos que somos seres humanos, con ego. Todo el mundo tiene ego. Y estas personas, bueno, pero aquí cada uno que se trabaje lo suyo. Sí, te entiendo. Pero estamos en una vida de humanos con ego. Tenemos que aprender a vivir con los egos de las personas que tenemos cerca. Porque si no, vamos a estar solos y solas toda la vida si vamos con esos comportamientos. Rechazo el ego de cualquier persona. Pues tú también tienes ego. Cuando rechazas tú el ego de cualquier persona, ¿desde dónde te crees que estás actuando? Desde tu propio ego. ¿Por qué? Porque rechazas, quizás, cosas que no quieres ver y que no quieres reconocer en tu interior. Bien. ¿Qué no es responsabilidad emocional? Mentir al otro para no hacerle daño. Eso no es responsabilidad emocional. Eso puede ser dos cosas. Si tú le mientes porque tú quieres conseguir algo con esa mentira, con esa verdad oculta, no es responsabilidad emocional. Estás siendo egoísta como una casa. Y ya está.
Pero si tú le mientes para no hacerle daño, le estás sobreprotegiendo, le estás mintiendo, estás siendo falso, falsa. No estás siendo responsable a nivel afectivo, no te estás mostrando, te estás mintiendo a ti misma, no te gusta y le estás diciendo que te gusta. No estás siendo responsable contigo misma, contigo mismo. Y sí, estás desarrollando la empatía por el otro, pero no estás siendo coherente contigo misma, contigo mismo. Por lo tanto, en esos casos donde a veces mentimos al otro, para protegerle, no le estamos haciendo un flaco favor, pero tampoco nos da derecho a ir ahí en plan sincericidio. Tengo que contarle un poco lo que yo pienso, pues de una forma muy sutil y muy relajada, con mucha empatía, porque sé que a lo mejor le digo que no me gusta algo que lleva puesto o que no me gusta algo que está haciendo. Entonces, puedo desarrollar la empatía, puedo expresarle eso que a mí no me gusta, pero de una forma empática. Reconozco que, pues bueno, a mí ese vestido no es uno de mis favoritos, pero si a ti te gusta, es estupendo. Soy responsable con mi opinión, pero también soy responsable con el otro. En vez de decirle, pues no, ese disfraz o ese vestido te queda como fatal. Eso es el sincericidio. Y luego la otra parte de mentirle. El otro te pregunta, ¿te gusta mi vestido? Sí, cuando es mentira. Entonces, estáis desarrollando la falsedad en ese vínculo. A la larga, ese vínculo se va a resentir por falta de honestidad y por falta de claridad. Pero, vuelvo a repetir, no tengo derecho a ser destructivo, destructor, como a lanzar mis opiniones así sobre el otro de una manera grotesca. No, porque tengo que reconocer que el otro tiene un campo emocional, tiene sentimientos, tiene heridas, tiene cosas por sanar. Y aquí nadie está sanado al 100%. Ni siquiera yo, ni siquiera cualquier gurú que puedas ver aquí en Instagram, en YouTube, en Spotify, a cualquier líder que sigas, a cualquier maestro espiritual. Nadie está sanado. Todo el mundo tiene ego. ¿Qué no es responsabilidad afectiva? Bueno, ya lo hemos mencionado, sobreproteger al otro. ¿Qué significa esto? Pues esto lo hacen mucho las personas con roles más sumisos y sumisas dentro de sus vínculos, de sus relaciones. Sobreproteger al otro es anticipar las heridas del otro a las tuyas. Es cuando ni siquiera revisas lo tuyo, pero ya estás revisando lo del otro. Pobrecito, que lo que le voy a decir. Entonces la sobreprotección siempre empieza, pero es que me da pena, ¿cómo se lo voy a decir? Pero es que me da pena. ¿Cómo voy a ser honesto? Pero es que me da pena, ¿cómo le voy a decir yo esto? Pero realmente quieres decirlo. Entonces, en la sobreprotección no eres responsable contigo misma, contigo mismo a nivel emocional, a nivel afectivo. En la sobreprotección solo quieres mimar las heridas del otro, quieres incluso sanar las heridas del otro, quieres que al otro no le duela nada y le consientes todo y le perdonas todo y no le pones límites en la sobreprotección y solo quieres que el otro se encargue, pues esté bien en ese vínculo, pero te da igual, te importan 3 pepinos tu bienestar emocional en ese vínculo. En la sobreprotección renuncias
a tus emociones, renuncias a tus límites, renuncias a tu dignidad. Claro, y quieres sobreproteger al otro porque es una forma de ganarte su amor. Eso es manipulación. En las próximas semanas, a partir de la semana que viene, que cambiamos de temática, vamos a hablar para personas altamente empáticas. Vamos a estar hablando sobre empatía durante 1 mes y medio casi. Todos los días, los límites. Entonces, cuando sobreprotejo al otro, no hay límites. Entonces, ¿dónde está el límite a la hora de sobreproteger al otro? Una cosa es mirar, ser empáticos con el otro, y otra cosa es sobreproteger al otro. ¿Dónde está el límite? Si yo soy empático, puedo ver primero lo mío y luego veo lo del otro. Y entonces tengo en cuenta las dos cosas. Si yo sobreprotejo, no miro lo mío, solo miro lo del otro y me vuelco en el otro para salvarlo, para sanarlo, para que no le duela, para meterlo dentro de una burbuja y le invado. Y luego me quejo de que el otro me usa, de que el otro al final es infantil, de que el otro al final es irresponsable. Claro, cuando yo sobreprotejo, hago que el otro no desarrolle la empatía emocional por mí. Hago que el otro no desarrolle la responsabilidad afectiva por mí. Porque estoy tan volcado en el otro que el otro no puede ni volcarse en mí. Porque yo me pongo en el modo de la madre salvadora, el padre salvador, y el otro no desarrolla esa empatía por mí. Entonces, en cuanto a la herida de rechazo y a la herida de injusticia, suceden dos cosas con referencia a la responsabilidad emocional. La herida de rechazo, por un lado, muchas veces no quiere mirar su responsabilidad dentro de los conflictos porque no está acostumbrada a mirar sus propias emociones. Irresponsabilidad emocional. La herida de injusticia se va más a este polo de esto es tuyo, esto no es mío. Irresponsabilidad emocional igualmente, porque todo lo que sucede entre tú y yo siempre tengo una responsabilidad. Y como mínimo, la responsabilidad que yo tengo es comunicarte las cosas desde un lado neutral, desde un lado empático, sabiendo que tú tienes ego y que aunque te diga lo que te diga, pues te lo tengo que decir, te va a doler, te lo digo con el mayor tacto y el mayor mimo posible. Si te tengo que poner límites, te lo pongo de la forma menos drástica posible. Porque si no, si yo me vuelvo tajante de esto es tuyo, no tengo nada que ver con esto, me estoy moviendo desde la idea de injusticia y seguramente también estoy siendo irresponsable. Ni siquiera estoy mirando mi responsabilidad afectiva. Porque si a la mínima de cambio le digo al otro, esto es cosa de tu mente que lo está interpretando y esto te duele por tu ego, esto no tiene nada que ver conmigo, estoy siendo irresponsable a nivel afectivo. Y luego también es algo muy común dentro de estas dos heridas, tanto del rechazo como de la injusticia, que las dos heridas pueden acabar sobreprotegiendo. ¿Por qué? Porque el rechazo, como no sabe valorarse, busca la validación externa a través de la sobreprotección. Y la injusticia, lo mismo. La injusticia tiene un sentimiento de insuficiencia, de no soy suficiente para mí y tengo que dar de más. Entonces son dos heridas que están dando de más y que sobreprotegen al otro, pero se olvidan un poco de lo suyo. Las personas con herida de rechazo sobreprotegen para no sentirse rechazadas y las personas con herida de injusticia sobreprotegen para que no les exijan. Pero al final nunca salen del bucle. Se olvidan de tomar responsabilidad de su propia herida de rechazo o de injusticia, de observar sus propias emociones. Son las dos heridas evasoras emocionalmente. Una porque huye y otra porque es fría, como un témpano. Entonces las dos
evaden emociones, y si evadimos emociones, nunca podremos desarrollar la responsabilidad afectiva, ni con nosotras mismas, ni con los demás. Así que si quieres aprender a observar tus emociones, a hacerte cargo de tus emociones, a dejar de evadir tus emociones, a dejar de ser frío y ser distante emocionalmente ahí fuera en tus vínculos y desarrollar más la empatía para crear relaciones más saludables, vente a mi intensivo para sanar el apego evitativo, las heridas de rechazo e injusticia, que comienza dentro de una semana, el próximo 15 de enero. Un acompañamiento de 10 semanas consecutivas, intensivo. Vamos a trabajar mucho para sanar desde la raíz. Si estás en Instagram, en mi perfil, en el apartado de enlaces, tienes un enlace con toda esta información. Si estás en YouTube o en Spotify, en la cajita de los comentarios tienes este enlace con toda esta información. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Nos vemos el viernes. El miércoles y jueves no habrá masterclass. No te olvides que ya están publicadas. Según me estás escuchando, tiene que haber ya 4 masterclass publicadas de esta semana, solo que he publicado 2 el lunes y 2 el martes. Miércoles y jueves no habrá masterclass. Nos vemos el viernes con la última masterclass sobre el apego evitativo, que es Mis miedos no me dejan amar. Cuídate mucho. Chao.